Hola, nosotros somos el equipo número 1, está conformado por Lisandro Camacho, Dulce Aguayo y Michelle Cardona y su servidor Ivette Bugarín. Vamos a hablarle sobre el tema de las emociones y tipo de emociones y también vamos a presentar dos casos. Ah, bueno, en un principio vamos a empezar por definir lo que es una emoción. Las emociones se dice que son reacciones fisiológicas de las personas ante situaciones relevantes desde un punto de vista adaptativo, tales como aquellos que implican peligro, amenaza, novedad, etcétera. Estas son de carácter universal y producen cambios en los seres humanos en lo que es la expresión afectiva, la activación fisiológica y sobre todo la conducta expresiva. Además, desde un punto de vista más psicológico, las emociones tales como la alegría, el miedo, la ansiedad o la ira son emociones básicas dentro de todos los individuos de diferentes culturas porque contienen un sustrato biológico muy considerable. Esencialmente, las emociones son agradables o desagradables y a la vez estas pueden actuar en nosotros como poderosos motivos de conducta. En 1872, Darwin, en su libro Expresión de las emociones en hombres y animales, él suponía que las respuestas faciales humanas evidenciaban los estados emocionales idénticos casi en todos nosotros los seres humanos y relacionaba lo que era la expresión emocional facial con otras conductas y a todo esto le daba el resultado de lo que viene siendo la evolución. Más adelante, para 1937, James Papez sugirió un esquema anatómico en el circuito neuronal emocional, donde decía que primero se presenta el estímulo emocional y este llega directo al tálamo y después a la corteza sensorial y al hipotálamo, y que a su vez esto era integrado en lo que era la corteza cingulada y a través de esto ocurría la expresión emocional. Aparte, James Papez demostró que la corteza cingulada y el hipotálamo estaban conectados mediante el núcleo anterior del tálamo, el hipocampo y los cuerpos mamilares, y que estas conexiones eran necesarias para el control cortical de la expresión emocional. En el mismo año, en 1937, pero por otra parte, dos investigadores llamados Kluver y Bucy demostraron el papel fundamental de lo que eran los lóbulos temporales. Ellos lo que hacían es que le retiraban a monos rhesus, lo que eran los lóbulos temporales y se producían una serie de conductas llamadas síndrome de Kluver y Bucy, en el que estos monos pues, presentaban mayor comportamiento de exploración, pérdida de la reactividad emocional, hipersexualidad. Tendían a examinar los objetos con la boca y también presentaban coprofagia, que es la ingestión de las heces. Aunque estudios posteriores demostraron que se pueden generar este síndrome o estas conductas a través de extirpar solo la parte de la amígdala, por lo que la investigación del control emocional pues se centró más en esta estructura. Más tarde, en 1943, Hertz y Brugger propusieron el término reacción defensiva afectiva para describir los comportamientos producidos por la estimulación del hipotálamo en los gatos, los cuales producían unas conductas como enjorobarse, aplanar las orejas, el erizamiento de los pelos y sacar las garras. Y sugirieron que la reacción de defensa era la expresión de la rabia en los gatos. Aparte de todas las investigaciones que se hicieron para descubrir las estructuras involucradas en las emociones, ahora tenemos un conocimiento de lo que son las bases biológicas en las emociones, como por ejemplo el sistema autónomo, que provee nervios a todos nuestros órganos que son necesarios para la activación en la reacción emocional. Aparte, el sistema endocrino, que tiene
se caracteriza por tener dos glándulas suprarrenales, las cuales sus funciones principales en la emoción es facilitar pues el transporte químico de los neurotransmisores en nuestro cuerpo. Hay una parte también llamada médula adrenal, la cual secreta hormonas llamadas catecolaminas, y estas son puestas directamente en la sangre y por lo cual aumentan el reflejo de lo que es el sistema nervioso en lo que son las emociones como de huida o pelea. También sabemos que el hipotálamo y la pituitaria están involucrados en lo que es la emoción. Estos se encuentran en el centro de nuestro sistema nervioso y también secretan hormonas, las cuales junto con el sistema nervioso autónomo ayudan a regular lo que es el miedo y la tensión. También tenemos el sistema ventricular. Este antiguo sistema es un sistema que lleva líquido cefalorraquídeo a nuestro sistema nervioso, permitiendo lo que es la comunicación química entre todas las estructuras, y también se toma como mediador del estado del ánimo de cualquier individuo. Pues también tenemos, como ya mencionamos, el circuito de Papez, el sistema límbico, que involucra todas las estructuras que son el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y todas esas estructuras, y también la corteza. Uno de los neurotransmisores que más influyen en lo que es la activación de la emoción pues es la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina y las catecolaminas, y son pues encargadas de llevar los impulsos eléctricos a nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema autónomo periférico. La glándula pineal es una estructura que actúa también como neurotransmisor, pero a nivel de la melatonina. Pues la melatonina tiene una función en la regulación de los ritmos circadianos, y también esto a su vez afecta a la regulación del estado de ánimo, y así el sujeto puede estar un poco más susceptible a... Bueno, a continuación yo le voy a hablar de los diferentes tipos de emociones. Las emociones se clasifican en dos, que son las básicas, que estas además poseen agresión facial, concreta y de carácter universal. Las principales son el miedo, la ansiedad, la ira, la hostilidad, tristeza, asco, felicidad, amor, humor y sorpresa. Las emociones no básicas se obtienen a partir de una mezcla de emociones básicas. Las emociones no básicas se obtienen a partir de la mezcla de emociones básicas, como por ejemplo los celos, que son una mezcla de ira, tristeza y miedo. Existen tres categorías de emociones, son las emociones negativas, las positivas y las neutras. Las emociones negativas son emociones desagradables que se experimentan cuando se bloquea una meta, se produce amenaza o sucede una pérdida. Requieren de movilización de importantes recursos cognitivos y comportamientos para la creación y elaboración de planes que resuelvan o alivien una situación. Por ejemplo, entre ellas tenemos lo que es el miedo. El miedo es un sentimiento generalizado por un peligro presente o inminente, por lo que se encuentra muy ligado al estímulo que lo genera, lo cual lo diferencia de la ansiedad. Otro de ellos es la ansiedad, que es un estado de agitación e inquietud, parecida a la producida por el miedo, pero carece de un estímulo desencadenante concreto. Es un miedo sin un objetivo, aunque a veces está asociada a estímulos concretos. La ira, que es una reacción de irritación, furia o cólera causada por la indignación, el enojo de sentir vulnerabilidad por nuestros derechos. Es una respuesta emocional primaria que se presenta cuando un organismo se ve bloqueado en la consecuencia de una meta o en la satisfacción de una necesidad. Otra de ellas es la hostilidad. Es una actitud social de resentimiento que conlleva respuestas verbales o motoras implícitas. Es una mezcla de ira y disgusto, asociada con indignación, desprecio y resentimiento. Otra de ellas es la tristeza, que es una emoción que se produce en respuesta de sucesos que son considerados como no placenteros y que denotan pesadumbre o melancolía. La tristeza es realmente un estado de ánimo más que una emoción aguda. El asco es una respuesta emocional causada por la repugnancia que tiene a alguna cosa o por una impresión desagradable causada por algo. Es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo por un objeto, de un acontecimiento psicológico, de valores morales repugnantes. Tenemos lo que es las emociones positivas. Las emociones positivas son emociones agradables que experimentan cuando se alcanza una meta.
de tal manera que en ellas es menos probable que se necesite la revisión de planes y otras operaciones cognitivas. Por esta razón se podría esperar que las emociones negativas sean más prolongadas en tiempo que las positivas. Entre las emociones positivas tenemos lo que es la felicidad, que es un estado de ánimo que se complace en la posesión de algún otro bien. Es la forma que se evalúa la vida como un conjunto, o los conceptos más significativos de la misma, tales como la familia, el trabajo, y que tienen un amplio impacto en la vida de todo conjunto. La felicidad favorece la percepción e interpretación positiva de los diversos estímulos ambientales. Otra de ellas es el amor o cariño. El amor es el afecto que sentimos sobre otra persona, animal, cosa o idea. Podemos distinguir dos clases de amor, lo que es el amor apasionado, lo que consideramos como un amor afectivo o enamoramiento. Es una emoción muy intensa que se refiere a un estado intenso de anhelo por una unión con otro. Y lo que es el amor de compañerismo, ese se le conoce mejor como el amor verdadero, el cariño o el amor conyugal. Es una emoción lejana, menos intensa, que combina sentimientos de profundo cariño, compromiso e intimidad, el afecto y la ternura que sentimos por aquellos con quienes vivimos. Y la tercera y última de las emociones positivas es el humor. Es una buena disposición en que uno se encuentra para hacer una cosa. La respuesta de humor se refiere a la percepción de un estímulo como divertido, y a veces incluye respuestas abiertas como la sonrisa, la risa y las carcajadas. Los desencadenamientos pueden ser una gran variedad de estímulos y normalmente está implicada una situación más o menos compleja como chistes, caricaturas e historias graciosas. Y la tercera es las emociones neutras. Las emociones neutras no son agradables ni desagradables, tampoco son positivas ni negativas, pero comparten características de ambas. Se asemejan a las positivas en su brevedad temporal y las negativas en gran movilización. Tenemos en esta solamente una, que es la sorpresa, que es la reacción causada por algo imprevisto o extraño. Como consecuencia de ello, la atención y la memoria del trabajo se indican a procesar la estimulación responsable de la reacción. La sorpresa es la emoción más breve de todas las que se han explicado. Se produce de forma súbita ante una situación novedosa y extraña y desaparecen con la misma rapidez con que apareció. Ahora les desarrollamos uno de los casos más famosos sobre los cambios emocionales. Este fue el de Phineas Gage. Este fue uno de los primeros casos que precursor del auge de la neuropsicología, pues estudió el sistema nervioso en relación a los cambios conductuales. El 13 de septiembre de 1848, Phineas Gage se transformó en un instante en un responsable capataz del ferrocarril y en un paria marginado, y eso es que era incapaz de soportar su vida como marido y como padre. El medio de esta remarcable transformación fue una barra de hierro de 3 centímetros de grueso y 109 centímetros de largo que atravesó el cerebro de Gage. Tras un grotesco accidente que tuvo Gage con pólvora negra, aquel día Gage estaba trabajando la voladura en el ferrocarril de rocas. Primero taladraba un agujero en una piedra que estaba ahí en la vía. Luego echaban pólvora negra en el agujero y colocaban una capa de arena fina sobre la pólvora antes de que la explosión se aprisionara en su sitio con una barra de hierro. El día en cuestión, el día del accidente, Gage, entretenido en una conversación, no comprobó si su asistente había colocado la arena encima de la carga y empezó a golpear directamente esta parte con la barra sobre la pólvora. Entonces la explosión le dejó aturdido, pero no lo mató. Hizo que al momento de golpearla, hizo que esto sacara chispas y por eso la explosión. De forma llamativa, Gage vivió 2 años más tarde de su transformación después del accidente, pero el accidente pareció privarle de todo sentido mortal.
se convirtió en un vagabundo, asumiendo trabajos temporales en granjas, atracciones de ferias, por lo que le había pasado. Trabajó como conductor de diligencia en Chile, viajó hacia allá. Frente a lo que escribió Glass, no parecía probable que Gage fuera mal marido ni mal padre, ni mucho menos dedicarse al maltrato doméstico porque no tenía ni mujer ni hijos. La madre Finnish dijo que Harlow, aquel entretenía a sus sobrinos y sobrinas, que por eso de las emociones, cambiaron las emociones con ellos, con lo más fabuloso relatos de sus aventuras, de todo lo que había pasado en su trabajo, que no tenía más fundamentos que su imaginación también, y desarrolló un gran cariño a los animales, como sean perros, eran caballos, sobre todo con los niños. Gage llamaba a los niños antes del accidente. Lo único que superaba este cariño era su fijación con la barra de hierro con la que había tenido el accidente, que le acompañó durante toda su vida. Se quedó con esa barra. Su caso fue extendido en detalle y tuvo una influencia en el debate sobre la localización cerebral de las funciones superiores, en particular de la personalidad y del comportamiento social. Después de Gage se encontraron otros casos similares a este, también con lesiones de lóbulos frontales en el cerebro. Harlow, quien escribió sobre Gage, dijo que tuvo cambios Gage en su intelecto, de personalidad y estabilidad emocional. Se convirtió tras el accidente en alguien infantil, después de haberle perforado pues el lóbulo frontal y que la barra atravesara por esta parte aquí, saliera a 30 metros disparada después del accidente. También se convirtió en alguien impulsivo, caprichoso y mal hablado, lo cual Gage antes del accidente no tenía. Afrontamiento y regulación emocional de hechos estresantes. En los casos clínicos se dice que el afrontamiento se revela como un proceso complejo y multidimensional que es sensible al ambiente, demanda recursos como las disposiciones de personalidad. Dice que pues estos afrontamientos consiguen disminuir el distrés fisiológico y mejorar la respuesta corporal, o sea que disminuyen el gasto cardíaco. También minimizan las reacciones emocionales subjetivas, negativas, y amplifican las positivas, así como refuerzan el autoestima, resuelven pues te ayudan para resolver problemas relacionados con estrés y todos esos. También mejora el rendimiento y pues ajuste social también. De diferentes puntos de vista, o sea, de investigación de coping, se descubren diferentes objetivos entre los que se plantean la regulación emocional, pues que es disminuir la afectividad negativa y aumentar la positiva. También resolver el problema, pues esa es la función instrumental, lo que vamos a aplicar para resolver el problema. Proteger la autoestima, pues esto funciona como motivación defensiva. Manejar las relaciones sociales, pues es introducir a las personas, introducir a las personas en todo el ambiente social. Pues a partir de las teorías de funciones psicosociales, Fernández, Páez, Ubillos y
su dieta, pues dicen que agregan funciones, pues como es la de conocimiento aprendizaje, pues es conocer exactamente la realidad y aceptarla, evaluándola. Función de construcción también de sentido, que pues da un sentido de comprender y percibir el mundo como controlable. También se encuentra la función de desarrollo personal, pues que construye un significado positivo, pues, crecimiento personal. Está también la función adaptativa, pues esta da forma a cómo afrontar las realidades. Pues está de también una otra función de estos teóricos, está la habitación cognitiva conductual, pues es la regulación de las emociones, no guiarse por los impulsos. En otras dimensiones de afrontamiento, en base a revisiones metateóricas de Skinner, Edge, Altman y Shedrock, pues incluyen diversas medidas de afrontamiento en los distintos estresores, pues en niños y adolescentes y adultos. Pues una investigación de ellos en familias de afrontamiento y adaptación psicosocial, pues dice que Skinner y sus colaboradores plantean más de 400 formas de afrontamiento, que pues estas las obtienen a partir del análisis de 100 medidas de coping para los distintos estresores entre estas familias, que coping pues aplican para clasificar las estrategias de afrontamiento. Pues una de estas funciones es la resolución de problemas, pues son las estrategias, planificación centradas en el problema, la búsqueda de apoyo social, pues que la búsqueda de apoyo social, buscan como consejeros, amistades, así, una de otras es la reestructuración cognitiva, pues intenta cambiar el punto de vista sobre las situaciones estresantes, o sea, mirarla de un punto positivo con intención de solucionar los problemas. La rumiación, que pues son comentarios repetitivos, pasivos, de lo negativo de los problemas, pues sí, de lo negativo. Y aquí reflexionan para afrontar el hecho negativo. Otra de estas funciones que se utilizaban era el abandono, pues aquí las renunciaban al control del manejo de la situación, pues que situaciones incontrolables y difíciles. Otra también está el aislamiento social, pues que evitaban el contacto con los demás. Este se asociaba con problemas conductuales y de estrés emocionales, problemas emocionales y de estrés en los niños. Está también la negociación, pues que la negociación los miembros de la familia hacían pactos que le favorables para pues, la disminución de estrés. La regulación emocional. Pues era mantener a las familias así como alejadas del estrés, pues, de los problemas, controlar las emociones.
La oposición y confrontación también es una de otras. Pues aquí agrupaban los hechos negativos, todas las cosas negativas, los comportamientos negativos, y se le buscaba una solución. Sería todo sobre los casos. Buenas tardes, en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Alegría Puentes, licenciada en Psicología y tiene una maestría en Educación Especial, quien nos va a complementar un poco sobre nuestra investigación sobre las emociones y los estados emocionales. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Podría decirnos qué son las emociones? Bueno, para poder hablar acerca de las emociones, primero tenemos que dar el concepto de referencia psicológica sobre lo que es la emoción. La emoción es una mutación afectiva que aparece en el individuo de manera brusca a manera de agitación y que conlleva o trae con ella una conmoción orgánica. En español, ¿qué significa esto? Bueno, que necesitamos un estímulo. Podemos estar de una manera como en stand-by, como relajados, y ante un estímulo que puede ser me saqué la lotería, que puede ser se quemó mi casa, que puede ser me pidió matrimonio, un estímulo cualquiera, va a haber una mutación, ¿no? En el que el organismo va a cambiar. ¿Y qué va a pasar? El latido cardíaco, la tasa cardíaca se va a acelerar, el calibre de los vasos sanguíneos va a cambiar también por la presión sanguínea, la coloración de la piel, en algunos casos, y por supuesto a nivel de estómago, el estómago va a sufrir ciertos cambios como la secreción de jugos gástricos, va a haber, se va como a constreñir, a amarrar, y esos serían los principales cambios que surgen en la emoción. ¿Qué viene siendo esto? El cambio que se refleja de manera orgánica cuando hay un estímulo que nosotros podemos nombrar como emoción. Y también nos podría decir que es una reacción física. La reacción fisiológica. Perdón. Bien. Bueno, la reacción fisiológica. Física o fisiológica, ¿no? Sería... Bueno, ¿cuál es la diferencia entre física y fisiológica? Física es solamente una activación que se puede dar por X cantidad de motivos, desde una patología hasta si tú vas al ejercicio va a haber un cambio físico, ¿no? La fisiológica es cuando hay una orden a nivel del sistema nervioso que activa esos cambios. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, otra vez vamos con el estímulo. Hay un estímulo y el organismo tiene una serie de reacciones, ahora sí, físicas o mejor dicho fisiológicas, que activan neurológicamente hablando, aquí ya vamos a entrar a neurología, la activación hipófiso suprarrenal, que la activación hipófiso suprarrenal está compuesta de la hipófisis, del hipotálamo y los glándulas suprarrenales, a la par trabajando con el sistema nervioso vegetativo, que son el conjunto de estructuras nerviosas que se encarga de regular el funcionamiento de los órganos internos. Volvemos a retomar el punto de lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Hay un estímulo, hay una orden de este sistema funcional llamado hipófiso suprarrenal que trabaja una orden directa sobre los órganos para empezar a secretar ciertas sustancias, porque cuando tenemos una reacción empezamos a sudar, porque cuando hay una emoción empezamos a sudar, porque el estómago secreta jugos gástricos. En el caso de, por ejemplo, un sentimiento como la tristeza, hay lagrimeo. Esa es la orden que empieza a ejecutar y que empieza a trabajar sobre esta orden de cambios. Entonces, ¿qué es una reacción fisiológica? Bueno, la activación de una serie de estructuras que va a dar lugar a los cambios físicos que se van a presentar. ¿Nos podría decir qué estructuras se activan en las emociones? Bueno, peculiarmente, hablando de la emoción, tenemos estructuras como el hipotálamo, porque este regula el funcionamiento de los sistemas simpático y parasimpático junto con la hipófisis. Tenemos el hipocampo, que tiene que ver con la memoria a corto y largo plazo. De hecho, pues es lo que estás trabajando aquí y que lo tienes
que lo vas a recordar mañana y pasado, poderlo convertir en un recuerdo adentro de 10, 15 años, que es la memoria a largo plazo. Tenemos el fornix, que son es el que conecta los hipocampos, la corteza del cíngulo, tiene que ver con los olores y la cuestión del dolor, y finalmente la amígdala, que son la que se encarga como de interpretar estas experiencias emocionales a través del recuerdo. Se dice que las emociones no caducan, porque si nosotros hacemos un ejemplo, y ahorita te pongo, Lisandro, a que pienses en una persona que tú quisiste mucho y esa persona te traicionó o te dejó, tú vuelves a sentir como si hubieras mordido un chile, ¿no? Y empiezas otra vez. Entonces se dice que aunque haya pasado, no sé, muchos años, tú vuelves, haces la evocación a través del hipocampo y entonces la amígdala despierta esa sensación y se vuelve a provocar la emoción. ¿Y qué activación fisiológica hay en común entre las emociones, la emoción positiva y emoción negativa? Bueno, ahí tenemos que aclarar un pequeño punto entre las emociones positivas y negativas. Si yo te pregunto cuáles son las emociones positivas y negativas, bueno, por ejemplo, vamos a tender a pensar que una emoción positiva es como el amor, la felicidad, el entusiasmo, la libertad, algo así, ¿no? Y si hablamos de emociones negativas, podemos tender a pensar que el odio, la ira, el llanto, el miedo podría ser. Sin embargo, aquí hay un error coloquial ancestral en el que tendemos a separar lo positivo y lo negativo, y cuando hablamos exclusivamente de emociones, neurológicamente hablando, no podemos decir que haya negativas y positivas. Todas son positivas porque todas activan al sistema nervioso, a nosotros como personas, para movernos hacia un fin. Por ejemplo, si yo estoy aquí sentada contigo y de repente alguien llega con mariachi y rosas y me dice, oye, has sido ascendida a tener la dirección de la universidad, y yo me quedo, o sea, entonces no estoy siendo funcional, no estoy mostrando el entusiasmo que debería funcionar. Ahora, si alguien entra, Dios quiere no, ¿verdad? Y en este momento me dice, oye, se quemó tu casa y estaban adentro todas tus mascotas, y yo me quedo, o sea, tampoco voy a ser funcional. Las emociones, aún así sea felicidad o sea tristeza, ambas son positivas porque nos ayudan a movernos hacia un fin. En el primer caso, en el caso de la buena noticia, yo puedo decir, ay, qué bueno, felicidades, y moverme hacia hacer válido ese premio o esa noticia. En el segundo caso, de las emociones, bueno, de lo del incendio, yo en este momento me levanto y voy hacia mi casa a ver qué está sucediendo. Entonces no hay emociones negativas, todas nos convierten en individuos funcionales. Lo que sí es importante aclarar que una emoción que dura mucho tiempo convierte al individuo funcional. Por eso está el sistema nervioso parasimpático, porque el sistema nervioso parasimpático tiene que regresar al estado original, porque si nosotros estuviéramos media hora con el latido del corazón, como cuando recién te daban una noticia, pues entonces el músculo del corazón colapsaría, ¿no? O si estuviéramos 2 horas sonriendo, sin poder dejar de sonreír, empezaría a calambrarnos la cara y tal vez hasta una especie de parálisis facial se podría presentar. Las emociones no deben de ser largas, a diferencia de la motivación. Pero en fin, la respuesta a tu pregunta es que no hay emociones negativas. Todas son positivas porque convierten al individuo en funcional en el momento en que lo adaptan al medio que se está presentando. Tu otra pregunta es, ¿qué tienen en común unas con otras? Hablando exclusivamente, dice, ¿qué activación fisiológica tienen en común las emociones positivas y las negativas? Hablando exclusivamente de emoción, tienen todo en común, porque en ambas, si yo lloro, si yo sufro, si yo tengo un coraje, si yo tengo una felicidad inmensa, en ambas hay cambios en los latidos del corazón, en la tasa cardíaca, hay cambios en la respiración y hay cambios en el sistema circulatorio. Entonces son muy similares todas. Hay cambios en los jugos gástricos del estómago y en la presión del estómago. Son muy, muy similares. Orgánicamente hablando, en lo observable sí hay ciertos cambios. Por ejemplo, durante la tristeza podemos observar las lágrimas, durante la ira podemos observar el enrojecimiento de la piel, y durante el miedo podemos todo lo contrario, como la palidez de la piel. Pero a nivel de sistema orgánico son muy, muy similares. De hecho, hay que aclarar también que la emoción es una sola y presenta los mismos cambios.
tasa cardíaca, respiración, jugos gástricos, pero ya el contexto es lo que va a denominar la etiqueta que le ponemos a esa situación, si le vamos a poner la etiqueta de felicidad, de ira, de tristeza, de miedo o cómo lo vamos a designar según el contexto. Para resumidas cuentas, la emoción es orgánica y tiene un patrón conductual muy parecido, y los sentimientos son etiquetas que le vamos a poner a ese momento. Ok, muchas gracias, maestra, por complementar nuestra investigación. Gracias a ustedes por invitarme. Saludos, profe Gilberto.